Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay. Bay despide a Guy, basados en el libro. Creo que en el fondo de tu corazón todavía confías en Guy, tal vez porque han estado juntos durante mucho tiempo. Creo que las cosas falsas son falsas, pero hay muchas cosas que él realmente hizo por ti. De lo contrario, no podrían haber estado juntos todo este tiempo. Después de todo, Guy, él te amaba, dijo Charlie mientras miraba la foto de Guy pegada en la lápida. Aunque no me agrada y estoy enojado porque te hizo eso, siento que él realmente te amaba. No eres solo tú, yo también lo siento. Charlie sabía que el corazón de Bey debía haberse llenado de confusión desde que vio morir a su mejor amigo ante sus ojos. A pesar de que este amigo cercano suyo le había hecho lo peor a Babe, al mismo tiempo siempre estuvo a su lado con sentimientos sinceros. Por tanto, le resultaba difícil definir cómo se llamaban sus sentimientos actuales. Este tonto hizo cosas a mis espaldas, jadeó el alfa más profundamente, como si estuviera reprimiendo algunos sentimientos antes de continuar. Cuando me lastimé, White logró encontrar a la persona que lo hizo. Pete dijo que ordenó a sus hombres que golpearan a esa persona hasta que se quedó paralizado. ¿La persona que saboteó tu coche durante la carrera? Sí, encontró al chico de papá y se encargó de ello, pero no me lo dijo. Probablemente tenía miedo de que dudaras de él, así que no te lo dijo. Por supuesto que dudó, respondió Bey con firmeza, porque cuando pensaba en retrospectiva todavía estaba enojado. Este tipo conoce mi personalidad, lo sabe todo bien. Pensó, si en secreto se convirtiera en un héroe a mis espaldas, ¿me agradaría? Si realmente piensa así, entonces está equivocado. ¿Cómo puedo amar a alguien como él? La voz de Bey tembló. Sus delgadas manos estaban apretadas con tanta fuerza que Charlie quiso estirarlas y sostenerlas para que no temblara, pero decidió darle a Babe la oportunidad de lidiar con esos sentimientos él mismo primero, porque según él, quizás eso es lo que más quiere la persona mayor. Si querías que te ame como a un hombre, ¿por qué querías ser mi amigo? Si Tony te dijo que te acercaras a mí, ¿realmente tenías que ser amable conmigo? ¿Por qué sentiste algo por mí? ¿Sabías que fuiste tú quien hizo todo complicado y difícil? Estoy devastado. Dijiste que intentarías hacer que te amara, porque aunque no querías obligarme, querías formar una familia. Quería ser el padre de mi hijo, pero viniste por razones como esa, ¿no? ¿Crees que te amaría? ¿Recuerdas, Guy, todo lo que me hiciste? Nunca te perdonaré, tonto. Incluso si mueres, no te perdonaré. Al final, Charlie no pudo contenerse como había planeado. Abrazó a Bey con fuerza cuando vio al hombre sollozando hasta que le temblaron los hombros. Cada palabra pronunciada parecía estar llena de ira, pero las lágrimas corrían por las mejillas del orador mientras hablaba. Esas crueles palabras decían que no quería perdonar los errores de Guy, pero en realidad Guy seguía siendo el único amigo que amaba y en el que más confiaba, y este tonto eligió morir en su lugar porque pensó que era lo único que podía hacer para corregir sus errores. Pensó si moría por mí, ¿lo perdonaría? Vi sollozaba en los brazos de Charlie. Su hermoso rostro presionó contra su amplio pecho mientras sostenía el gran hombre cerca, necesitando protección, y Charlie estaba más que dispuesto a hacer eso por Babe. No lo perdonaré. Lo sabes, ¿verdad, Charlie? Sí, lo sé, respondió Charlie en voz baja, acariciando suavemente la cabeza del hombre. Si mueres, muérete, no pagues nada. Tal vez Bey estaba llorando ahora mismo porque realmente quería odiar a Guy para no sentir pena por irse esta vez, pero como no podía hacerlo, Bey gritó de incomodidad y dolor mientras lo enfrentaba.
te odiaré por el resto de mi vida. Bay abrazó con fuerza las piernas de Charlie, mientras le decía la frase anterior a la persona que yacía bajo tierra frente a él. Estaré enojado contigo hasta que pueda compensarte. En la próxima vida, por favor, sé amable conmigo. No me engañes de nuevo. Sé un buen amigo, tonto. El sencillo funeral de White terminó con lágrimas y maldiciones de Babe, pero su único objetivo era esperar que White fuera un buen amigo en su próxima vida para corregir sus errores. Muchas gracias, Pete. Jeff dijo en voz baja mientras estaba sentado en el auto de Alan. El pequeño Mega miró por la ventana del auto mientras miraba a Bay, que abrazaba a Charlie y lloraba frente a la tumba. Se sentía preocupado, mientras que la persona sentada al volante del coche solo podía mirar con el mismo sentimiento. Debe haber sido muy duro para él últimamente. Alan suspiró suavemente. Pero si Charlie está cerca, no importa. Si se queda con él, pronto mejorará. Lo siento mucho por Pete Bay.